El sol comenzaba a caer sobre la costa de Mallorca, tiñendo el mar de tonos dorados y rojizos. Era uno de esos atardeceres que parecía suspendido en el tiempo, donde el mundo entero contenía el aliento. Pero aquel día, la tranquilidad del paisaje se rompió por el estruendo de una explosión. Un yate, anclado cerca de la bahía, se convirtió en una bola de fuego en cuestión de segundos. La columna de humo ascendía veloz, como si quisiera arrancarle el cielo a la tierra. Álvaro, un instructor de buceo local, estaba en la playa ayudando a unos turistas a colocarse sus equipos cuando escuchó la detonación. No dudó ni un segundo. Corrió hacia su pequeña lancha, encendió el motor con manos temblorosas y se lanzó mar adentro. A lo lejos, entre el fuego y el caos, alcanzó a ver una figura moviéndose débilmente entre las llamas. Alguien pedía auxilio, tratando de mantenerse a flote. Las olas le golpeaban el rostro con fuerza, pero su determinación era más poderosa que el miedo. Cuando llegó lo suficientemente cerca, se lanzó al agua sin pensarlo. Nadó con todas sus fuerzas, esquivando tablas ardiendo y fragmentos del casco. La vio, una mujer joven, con el rostro cubierto de hollín, el cabello mojado pegado al rostro, los ojos llenos de desesperación. Le rodeó la cintura con un brazo y comenzó a nadar hacia su lancha. Ella no decía una palabra, apenas respiraba, pero se aferró a él con una fuerza casi sobrenatural. Ya en la playa, mientras los servicios de emergencia llegaban, Álvaro la cubrió con su toalla y le ofreció agua. Ella apenas pudo asentir. Solo murmuró un nombre, Isabella. Durante los días siguientes, Álvaro no dejó de pensar en ella. No sabía nada más, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola en aquel yate, ni cómo había ocurrido la explosión. Su rostro lo perseguía como un sueño persistente. Y justo cuando pensaba que jamás volvería a verla, apareció. Isabella se presentó una tarde en su escuela de buceo. Iba vestida con ropa sencilla, gafas de sol oscuras y una sonrisa tímida. Le agradeció por haberle salvado la vida, con una voz suave que ocultaba una educación exquisita. A medida que hablaban, él notó una elegancia en sus gestos, una mirada profunda que parecía haber vivido muchas más vidas de las que su juventud sugería. Isabella le pidió que le enseñara a bucear. Decía que quería sentirse libre bajo el agua, en un mundo donde no existiera el pasado. Él aceptó sin hacer preguntas, aunque cada día que pasaban juntos le surgían más. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué parecía esconderse? Entre inmersiones y largas caminatas por la playa, comenzó a formarse algo sutil entre ellos. No era un romance impulsivo, sino una conexión que iba creciendo con cada silencio compartido, con cada mirada que duraba un segundo más de lo habitual. Una noche, mientras cenaban en una terraza sobre el mar, Isabella le confesó la verdad. Había nacido en una familia de poder, dueña de una de las empresas de tecnología más grandes de Europa. Había huido, cansada de una vida en la que cada movimiento suyo era monitoreado, cada relación evaluada, cada gesto medido por lo que representaba, no por lo que sentía. Aquel yate era parte de su escape. No sabía que alguien lo había saboteado. Álvaro escuchó en silencio, sorprendido no tanto por la revelación, sino por lo que significaba. Isabella no solo había huido del fuego físico, sino de uno más profundo, más invisible. Uno que la había quemado por dentro durante años. Ella le tomó la mano, con esa mezcla de fuerza y fragilidad que ya empezaba a reconocer. Le preguntó si podía quedarse un tiempo más en el pueblo. Él, con el corazón acelerado, simplemente asintió. Pero el pasado no se queda dormido mucho tiempo. Una mañana, 2 coches negros llegaron al muelle. De ellos bajaron hombres vestidos con trajes caros, que preguntaban por Isabella usando su nombre completo, Isabella Leclerc Dumas. Su apellido, famoso en los círculos financieros, resonó como un trueno en el pequeño pueblo. Álvaro los observó desde lejos, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Sabía que el tiempo que habían compartido, tan real, tan puro, estaba a punto de ser interrumpido. Esa tarde, Isabella no apareció para la clase de buceo. Ni al día siguiente. Nadie la había visto. Álvaro fue al hotel donde se alojaba, pero la habitación estaba vacía. Solo quedaba una nota, escrita a mano. Asterisco, no quería despedirme. Porque no sé si es un adiós. Solo sé que te debo más de lo que puedo expresar. Tú me salvaste, más de una vez. Asterisco.
Él apretó la nota contra su pecho, con una mezcla de rabia y tristeza. Pero también con una certeza silenciosa: Isabella no era del tipo de mujer que desaparecía sin razón. Y si había una mínima posibilidad de volver a verla, la encontraría. Los días que siguieron fueron una mezcla amarga de espera y búsqueda. Álvaro no podía sacudir la sensación de vacío que dejó la partida repentina de Isabella. Cada rincón del pueblo le recordaba a ella, su risa tenue, la forma en que el viento jugaba con sus cabellos cuando salían a navegar, la manera en que miraba el horizonte, como buscando una respuesta que no estaba en la tierra. La nota en su mano era un misterio, una promesa y a la vez un enigma que le impulsaba a no rendirse. Con la ayuda de algunos amigos del pueblo, Álvaro comenzó a investigar. Nadie sabía mucho de Isabella más allá de lo que ella misma había contado, y menos de lo que su familia había buscado para recuperarla. Pero su apellido era un imán para las redes de poder y negocios, y poco a poco comenzaron a aparecer indicios: fotos en portadas de revistas, noticias de escándalos financieros, rumores de enfrentamientos familiares que resonaban en las altas esferas. Una noche, Álvaro recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era grave, pausada, con un acento que no pudo identificar al instante. Si quieres encontrarla, sigue la pista en Barcelona. Pero cuidado, no todo lo que brilla es verdad. Y antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Barcelona era un mundo completamente distinto al pueblo donde Álvaro había vivido toda su vida. Calles bulliciosas, luces que nunca parecían apagarse, un aire de misterio que se mezclaba con la promesa de oportunidades y peligros. Sin dudarlo, hizo las maletas y se dirigió hacia la ciudad, decidido a no perder ni un segundo. Al llegar, la ciudad lo envolvió con su caos elegante y su ritmo implacable. Se alojó en un pequeño hostal cerca del barrio gótico, un lugar que parecía hecho para los secretos y las sombras. Cada calle empedrada tenía algo que contar, y Álvaro estaba listo para escucharlas todas. Comenzó su búsqueda en el mundo que conocía menos: las redes sociales, las noticias, los contactos que podía hacer a través de amigos que tenía en la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que una pista lo llevara a un exclusivo club privado, un lugar donde los poderosos de la ciudad se reunían bajo la luz tenue de candelabros de cristal y música de jazz en vivo. Fue allí donde vio por primera vez a Isabella después de su partida. Estaba sentada en una mesa apartada, su rostro iluminado por la suave luz de una vela, y sus ojos, esos mismos ojos que recordaba con tanta claridad, parecían buscarlo entre la multitud. Pero no fue una bienvenida cálida. Cuando sus miradas se cruzaron, él vio en ella un torbellino de emociones: miedo, ansiedad, un destello de esperanza, también, un muro invisible que la protegía de todo. Álvaro se acercó con cautela. Isabella, susurró, casi temiendo que desapareciera si pronunciaba su nombre en voz alta. Ella levantó la mirada, por un instante, la frialdad dio paso a una sonrisa triste. No deberías estar aquí, dijo con voz baja. No es seguro para ti. Él negó con la cabeza. No importa. Vine a buscarte. No voy a dejar que te pierda otra vez. Ella bajó la mirada, y por un momento, el peso del mundo pareció ceder. Hay cosas que no entiendes, Álvaro. Mi vida no es tan simple como parecía. Él la tomó de la mano, firme y cálido, como cuando la rescató en aquel yate en llamas. Entonces déjame ayudarte a entender. Esa noche comenzaron a hablar de todo lo que había quedado sin decir. Isabella le contó sobre su familia, sobre las expectativas inalcanzables, las presiones para casarse con alguien que no amaba, sobre los negocios turbios que habían arruinado la vida de más de uno y las amenazas que recibía por querer alejarse de ese mundo. Álvaro escuchó en silencio, sintiendo cómo esa mujer fuerte y vulnerable al mismo tiempo luchaba por liberarse de cadenas invisibles. Pero también supo que la vida que ella había dejado atrás no se resignaría a perderla tan fácilmente. Durante las semanas siguientes, los encuentros entre ellos fueron clandestinos, como si ambos fueran protagonistas de una novela de espías. Había miedo, sí, pero también una pasión creciente que ninguno de los dos podía negar. Isabella comenzó a mostrar otro lado de sí misma, lejos de la millonaria atrapada en la jaula dorada. Con Álvaro, era simplemente ella, risueña, curiosa, valiente. Él le enseñó a bucear en las profundidades del mar Mediterráneo, y cada inmersión era una metáfora de su propia lucha, encontrar la paz bajo la superficie turbulenta del mundo que los rodeaba. Pero el pasado seguía pisándoles los talones. Una noche,
mientras caminaban por un callejón iluminado por farolas titilantes, fueron seguidos por dos hombres vestidos de negro. Álvaro, sin pensarlo, llevó a Isabella a un bar cercano y llamó a un viejo amigo, un periodista que había trabajado en investigaciones sobre la familia Leclerc-Dumas. El periodista les reveló que la familia estaba involucrada en actividades ilegales, que el sabotaje del yate no había sido un accidente, sino un intento de silenciar a Isabella, quien había amenazado con denunciar todo. La revelación sacudió a Álvaro. No solo estaba enamorado de Isabella, sino que también estaba en medio de una conspiración peligrosa que podía costarles la vida a ambos. Sin embargo, Isabella tomó una decisión valiente. No puedo vivir escondida, dijo con determinación. Si quiero ser libre, debo enfrentar lo que venga. Juntos comenzaron a trazar un plan. No sería fácil, ni rápido, pero tenían la voluntad y el amor como armas. La lucha que se avecinaba no solo era contra una familia poderosa, sino contra un sistema que había silenciado a demasiados. Cada día que pasaban juntos, Álvaro sentía que su mundo se transformaba. No solo había encontrado a alguien a quien amar, sino una razón para ser más fuerte, para enfrentar el miedo y el peligro con la mirada firme. El camino por delante era incierto, pero en el fondo, sabían que ese amor, forjado en el fuego literal y figurado, sería su escudo y su salvación. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a dejar que Isabella eligiera su destino. Las sombras crecían alrededor de ellos, y una noche, mientras dormían, la calma se quebró con el sonido de cristales rotos y voces que exigían entrar. Álvaro se levantó de un salto, alertando a Isabella. «Nos están buscando», susurró. Rápidamente, escondieron documentos y teléfonos, y se prepararon para lo que vendría. Pero el destino aún les tenía preparada una sorpresa. Un mensaje anónimo apareció en el móvil de Álvaro: «Si quieres salvarla, confía en quien menos imaginas». Las horas siguientes serían decisivas. La confianza, la traición, el amor y el peligro se entrelazaban en una danza inquietante, que solo el tiempo y la valentía podrían desentrañar. Y justo cuando pensaban que nada más podía sorprenderlos, la verdad comenzó a salir a la luz de una manera que ninguno de los dos esperaba. La noche había caído completamente sobre Barcelona, y las calles parecían susurrar secretos que solo los valientes se atrevían a escuchar. Álvaro y Isabella estaban en el epicentro de una tormenta que, desde hacía semanas, amenazaba con devorar todo a su paso. Sin embargo, aquella noche no era una más, era la noche en la que se decidiría no solo el destino de Isabella, sino también el de un amor forjado en medio del fuego y la traición. El mensaje anónimo que había llegado a Álvaro era una llave en medio de un laberinto oscuro. Confía en quien menos imaginas. ¿Quién podía ser? ¿Un aliado oculto, o un enemigo disfrazado? La duda era una sombra que se posaba en cada palabra, pero también un llamado a la acción. No podían permitirse el lujo de esperar más. Decidieron entonces acudir a ese contacto misterioso, y lo encontraron en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Allí apareció un hombre de mediana edad, con ojos que reflejaban un pasado lleno de secretos y cicatrices invisibles. Se presentó como Víctor, un antiguo socio de la familia Leclerc-Dumas, cansado de la corrupción y las mentiras que habían gobernado su vida y la de muchos otros. Víctor les reveló información clave, documentos, grabaciones, pruebas irrefutables que desmontaban la fachada impoluta de la familia, y al mismo tiempo evidenciaban la inocencia de Isabella. No solo eso, también confirmó que el sabotaje del yate había sido ordenado por uno de los tíos de Isabella, un hombre que veía en ella una amenaza para sus propios negocios oscuros. El peso de la verdad cayó como un vendaval, pero con ella llegó la esperanza. Era hora de enfrentar a esos fantasmas de una vez por todas. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Con la ayuda de Víctor y el periodista, comenzaron a preparar una denuncia pública que no dejaría lugar a dudas. Pero ellos no solo buscaban justicia, sino libertad para Isabella y para todos aquellos que habían sido silenciados por años de miedo y poder desmedido. La noche en que decidieron hacer pública la verdad fue una mezcla de adrenalina y nervios. Álvaro y Isabella estaban juntos en el estudio improvisado, rodeados de cámaras y micrófonos, con la mirada fija en la audiencia que esperaba conocer la verdad oculta tras la sonrisa de la millonaria fugitiva. Isabella habló con una fuerza y una convicción que sorprendieron a todos. Contó su historia sin miedo, desnudando su alma ante el mundo, la opresión, la traición, el intento de asesinato, pero también la esperanza, el amor que había encontrado en un hombre común que le enseñó que la vida podía ser más que cadenas doradas y mentiras disfrazadas.
Álvaro estaba a su lado, sosteniendo su mano, el ancla en medio de aquella tormenta. Cuando Isabella terminó, un silencio reverente se apoderó del lugar, seguido por una ovación que rompió el hielo de la injusticia. La reacción no tardó en llegar. La policía inició investigaciones formales, y el nombre de la familia Leclerc Dumas quedó marcado por primera vez con sospechas reales, no con rumores o titulares vacíos. La sociedad comenzó a cuestionar, a abrir los ojos ante un mundo que, hasta entonces, había parecido intocable. Pero más allá de la justicia y la lucha pública, para Álvaro e Isabella esa noche fue el renacer de un amor verdadero. No era el amor de cuentos de hadas ni de novelas románticas, era el amor de dos almas que se encontraron en el caos y decidieron luchar juntas contra todo y contra todos. Pasaron semanas antes de que pudieran respirar con cierta tranquilidad. La amenaza no había desaparecido del todo, pero la fuerza que les unía era ahora un muro infranqueable. Isabella ya no era la mujer asustada que huía, había emergido como una mujer valiente, dueña de su destino, y Álvaro se sentía orgulloso de ser parte de esa transformación. Juntos decidieron alejarse del ruido, de las grandes ciudades y los nombres poderosos. Regresaron al pequeño pueblo costero donde todo comenzó, un lugar donde el mar y el cielo se fundían en un abrazo infinito. Allí, lejos de las sombras del pasado, comenzaron a construir una nueva vida. Abrir una escuela de buceo juntos fue solo el primer paso. Querían compartir con otros la libertad que el mar les había enseñado, la libertad de respirar, de sumergirse en lo profundo sin miedo, de encontrarse a uno mismo en el silencio del agua. Cada inmersión era una promesa renovada, un recordatorio de que la vida no se mide por el oro o los títulos, sino por la valentía de enfrentar lo imposible con el corazón abierto. Isabella y Álvaro aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí auténtico. Que no siempre llega en el momento esperado, ni en las circunstancias más ideales, pero cuando lo hace, puede cambiarlo todo. Sus historias, sus cicatrices y sus sueños se entrelazaron para formar una tela indestructible. Cada día juntos era un triunfo sobre el miedo, sobre las heridas del pasado, y una celebración de la esperanza. Y aunque el mundo siguió girando, y las sombras intentaron colarse en su nueva realidad, ellos sabían que mientras estuvieran unidos, ninguna llama podría consumir lo que habían construido. Porque el amor que nace en medio del fuego es el que arde con más fuerza. Es el que ilumina la oscuridad y transforma las cenizas en vida. Y así, bajo el sol y el mar, entre risas y silencios compartidos, Álvaro e Isabella escribieron el capítulo más hermoso de sus vidas. Un capítulo donde la valentía, la verdad y el amor se convirtieron en héroes, y donde cada nuevo amanecer era una promesa de libertad y felicidad. El yate en llamas fue solo el comienzo. Lo que vino después fue la historia de dos almas que se salvaron mutuamente, no solo de la muerte, sino de la soledad, del miedo y de la mentira. Y esa historia, aunque comenzó con el fuego, terminó siendo una luz que nunca se apagó.